Este es el tercer y último encuentro del ciclo de conversatorios interniveles, organizado desde la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Mi nombre es Luz Canela Tsuji, yo soy secretaria de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad. Quiero agradecer a Natalia Doulian y a Hugo Alderici por la invitación, a María Emilia Trinidad, que es parte de la Secretaría Académica de Sociales, por la presencia y el acompañamiento, y a nuestras expositoras de hoy, Teresa y Dietris, por participar como especialistas. El objetivo de estos espacios es articular los conocimientos, saberes y prácticas de los niveles medio y superior, poniendo en diálogo aspectos vinculados a los contenidos, las estrategias de enseñanza, concepciones pedagógicas y objetivos formativos de cada uno. La propuesta es abrir espacios de intercambio y formación que atiendan a una lógica colaborativa y horizontal que plantea otros formatos alternativos a los tradicionales, en tanto que se propone el diálogo y el consenso como estrategias fundamentales para avanzar sobre distintos desafíos que se presentan en las aulas cotidianamente. Nos interesa sumar a esta conversación las voces no solo de especialistas, sino también y sobre todo de los y las protagonistas de estos procesos, estudiantes y docentes de secundaria y universidad. Buscamos generar espacios de co-construcción, co-creación y coevolución donde no se trate únicamente de identificar actores, sino conciencias en colaboración productiva. Suponemos que la comunicación no está dada de antemano, sino que se va construyendo en una actividad que es coordinada. Durante estos encuentros hemos abordado en realidad los aspectos políticos, pedagógicos, didácticos y socioculturales, entre otros, a fin de realizar un abordaje multidimensional que atienda a la complejidad de cada problemática. En cada jornada incluimos momentos de reflexión y debate sobre experiencias y elaboramos de manera colaborativa algunas propuestas formativas. En nombre de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, gracias a todos, todas y todes por formar parte de esta propuesta. Esperamos que sea tan enriquecedora para ustedes como lo es para nosotros. Ahora presento a nuestras expositoras de hoy. Teresa Tsuji es especialista en educación y formación a distancia a través de redes digitales por la Universidad de Murcia, es licenciada en periodismo por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, doctoranda en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata. Es docente de grado, de posgrado y capacitadora. Es directora de investigaciones del programa de incentivos Ilomasit en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y es coordinadora editorial de la revista Hologramática de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNS. Es autora de libros, capítulos de libros y artículos. Y además es recientemente jubilada, así que esta es la última actividad que tiene como docente de la casa, así que bueno, es un gusto, Tere, estar acá presente. Y Dietris Aguilar es licenciada y profesora en letras por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y es maestranda en comunicación. Es docente de niveles secundario, terciario y universitario, es investigadora sobre el lenguaje inclusivo, escritora, correctora y compiladora. Es secretaria de redacción de la revista académica Hologramática y participó en más de 100 antologías nacionales e internacionales y fue premiada en nuestro país y en el extranjero. Publicó 3 libros de narrativa breve y un audiolibro de poesía. Dicta talleres de escritura literaria y académica. Bienvenidas Tere y Dietris. Bueno. Buenas tardes. Bueno, yo no sé, la verdad, porque el otro día teníamos más o menos, yo por lo menos tenía un listadito que más o menos sabía si eran estudiantes, si eran docentes, bueno, y hoy la verdad no lo tengo muy claro. Así que va a ser un poco una charla y además es como un poco corto el tiempo, así que no sé también si estuvieron, no estuvieron el otro encuentro. Juan Manuel, sí, si quieren por ahí ponerme en el chat si son docentes, si son estudiantes. Entonces, un poco la idea es compartir, tal vez contarles un poquito, hacer un poquito referencia a lo que estuvimos hablando el encuentro pasado, pero partir ya un poco de algo que queremos compartir un poco con Dietris. Un poco la idea es hacer una especie de conversatorio, o sea, contarles un poco algunas ideas, algunas cuestiones, y hacer un cierto diálogo entre Dietris y yo, y después sí queremos ver si podemos no ocupar todo el tiempo, sino dejar un espacio para poder provocar un diálogo que me parece que por lo menos
el encuentro pasado fue, me pareció a mí muy enriquecedor y que nos hizo bien a todos. Así que bueno, yo voy a arrancar compartiendo pantalla. Hoy estaba con la duda de cómo hacer esto para no pasar por este momento que no me gusta, que es el que no larga la presentación. Como para arrancar, a ver si puedo hacerlo lo más sintético posible, pero me pareció que el otro día hicimos un punteo, así hicimos un poco sobre desde dónde nos acercábamos a este tema, y me quedó muy en la forma como de metáfora hablar sobre que estamos accediendo a un espacio que es el de la universidad, ¿no? Y entonces, de alguna manera quería arrancar el espacio este de ahora haciendo una muy breve reflexión, sobre todo si nos encontrábamos con alumnos, y de todos modos, incluso a mí me vino bien hacer como una especie de reflexión sobre el marco grande, ¿no? De qué es la universidad, qué implica, qué historia tiene la universidad como institución, ¿sí? Como institución histórica que se remonta al periodo clásico, con las escuelas de Platón, de Aristóteles, a Roma, que dio origen al derecho romano, que es el derecho romano que sigue siendo asignatura de las cátedras de las facultades de Derecho. También tener en cuenta la influencia o el surgimiento también de los estudios superiores en Oriente, sobre todo en China, donde mucho antes que en Occidente se estableciera la cuestión del papel, de la tinta, o sea, con cuestiones como tecnológicas también que dieron incluso origen a la invención, digamos, de la imprenta, que fue también como un antes y un después. Y también la influencia que tuvo el espacio del Islam con los números, o sea, los números arábigos, el cero, la medicina, o sea, todos estos saberes arrancan o tienen su origen en el Islam. Entonces, digamos, estamos pasando así, ven que paso así los siglos, así como rápido, rápido, en los primeros siglos, en el siglo IV y V, que empieza a estudiarse lo que se llamó el trivium y el quadrivium, ¿sí? Las 7 vías de los estudios liberales. Y en el sentido de liberales, en el sentido de que eran los estudios que podían hacer los hombres libres, ¿no? No los artesanos, no los esclavos, no los trabajadores, los campesinos menos que menos, obviamente. Estos estudios del trivium y el quadrivium, que eran estas 7 vías, el trivium que tienen que ver con la gramática, con la lógica, con la retórica, y el quadrivium que tienen que ver más con la aritmética, la geometría, la música, tenían que ver con este asentamiento, esta consolidación que se dio luego en lo que se consideró, se llamaron los estudios generales, ¿sí? Entonces, los estudios generales fueron instituciones que se fueron dando y que fueron dando pie a que se generaran grupos que eran gremios, ¿sí? Gremios de docentes y gremios de estudiantes que se llamaron justamente así, universitas de docentes, universitas de alumnos. Esa unión de esos dos gremios dio origen a lo que se llamó la Universidad de Estudios Generales. Y entonces estas primeras universidades, la primera universidad surgió en el siglo XI en Bolonia, en Italia, luego en París, la universidad fue la Sorbona, y esto fue a partir del siglo XI, XII, XIII en adelante, ¿sí? Pero lo que es notable es que justamente en realidad las universidades en ese momento seguían obviamente con
una fuerte injerencia o unión con la iglesia, ¿sí? Incluso ciertas órdenes religiosas estaban como destinadas específicamente a lo que era la consolidación de los estudios superiores. Así fueron los dominicos, así fueron la orden de Santo Tomás, y entonces, menos de 50 años después del descubrimiento de América, en Santo Domingo, en República Dominicana, se crea la primera universidad de Iberoamérica, de América, en 1532. Y a partir de allí se crearon universidades en Lima y en México, siempre bajo estas órdenes que fueron las de los dominicos y de los jesuitas posteriormente. Bueno, en este PowerPoint hay un video que es muy extenso porque va después siguiendo todo el desarrollo de la universidad, sobre todo en México, que tiene una historia sumamente rica, pero a mí me interesaba después hacer como un recorrido muy rápido por lo que fue la Universidad Argentina, que en realidad, si la comparamos con otras universidades de la región o de Iberoamérica, la Argentina fue conjuntamente con México, con Colombia, con Perú, uno de los países que más prontamente también tuvieron la primera universidad, también de la mano de la Orden de los Jesuitas. La primera universidad argentina fue fundada en 1613 bajo la Orden de los Jesuitas en Córdoba, o sea, la primera universidad argentina es la Universidad de Córdoba. A partir de allí se fueron creando otras universidades y en 1821 se creó la Universidad de Buenos Aires, que en realidad la creó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? O sea, podríamos decir que la Universidad de Buenos Aires arrancó en la provincia de Buenos Aires. Y en 1890 se crea la Universidad, yo tengo esto un poquito más grande para que lo vean. Se crea la Universidad de La Plata, ¿sí? En 1890. En 1918 se produce un hito importante de nuestra universidad, que es la reforma universitaria, que es la reforma que se da fruto a un fuerte movimiento estudiantil y es la que va a dar las bases de lo que es la característica primordial, lo que define nuestra universidad pública, que es la autonomía universitaria, el cogobierno, o sea, este tema de que las universidades eligen sus propias autoridades y que ese gobierno está dividido en los claustros docentes, estudiantes y en algunos casos graduados. La imposición, digamos, de la extensión como una de las misiones de la universidad y la constitución de los concursos docentes para generar los cargos docentes. Esos 4 aspectos son aspectos que en 100 años, ya la reforma universitaria tiene 103 años, se sigue manteniendo y es lo que es realmente motivo como de orgullo de nuestra universidad. En 1949, el otro hito importante y definitorio de nuestra universidad es el decreto que dicta la gratuidad de la universidad, el decreto de Juan Domingo Perón. ¿Sí? Se derogan los aranceles de los impuestos a la educación superior y se establece un sistema de universidades públicas gratuitas sin cobro de ningún tipo de arancel. Este sistema, a pesar de los vaivenes, a pesar del tiempo de la Revolución Libertadora, a pesar del proceso y todo, tuvo su intencionalidad, digamos, de derogarse, de establecerse aranceles, pero siempre fue como muy, muy resistida y muy defendida la cuestión de la gratuidad.
En 1972, o sea, en la década del 70, nuestra universidad, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, se inaugura, se funda, digamos, en 1972. Estamos próximos el año que viene a cumplir 50 años y decimos siempre que la Universidad Nacional de Lomas de Zamora es la primera universidad del conurbano. A partir de esa década del 70 se van creando otras 14 universidades nacionales que van poblando espacios que hacen que no estén centradas todas las universidades en los centros de mayor concentración urbana, sino que empiecen como a federalizarse por un lado y también a brindar espacios de acceso universitario a otros espacios. Hay como un bache durante el espacio del proceso y en la década del 90, a partir del 80 y pico, y durante la época del 90, se van creando otras 6 universidades del conurbano bonaerense que constituyen, conjuntamente con la nuestra, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, tal vez el cordón de las 6 universidades del conurbano que hacen de unas universidades como muy fuertes, como la de San Martín, como la de La Matanza, Quilmes, Lanús. Bueno, y finalmente entonces nos encontramos en el 2021 con, en realidad son casi 60 universidades nacionales entre universidades nacionales e institutos universitarios. Bueno, este panorama, ¿sí?, que me pareció como pertinente traerlo un poco a cuenta, trata de eh, unirse con esta idea de lo que nos convoca acá, que es esta idea de la alfabetización académica. Entonces me pareció que también estaba bueno traer un poco una definición de qué es lo que se entiende por la alfabetización académica. Y entonces tomo las palabras de una autora que es Paola Carlino, que es una estudiosa, es licenciada en psicología, pero se ha especializado en esta cuestión de la alfabetización académica y viene trabajando en esto hace prácticamente 20 años, y que define a la alfabetización académica como el proceso de enseñanza que puede o no ponerse en marcha para favorecer el acceso a los estudiantes a las diferentes culturas escritas de la disciplina, ¿sí? Ciertamente que se entiende a esto de la alfabetización académica como algo muy ligado al proceso de lectura y escritura. Por eso es que con Dietrich, que es nuestra especialista, digamos, en lectura y escritura, yo no me voy a meter tanto en ese campo, pero sí también tiene que ver con algo que ella plantea, que es decir que no solamente se trata del aspecto de los modos, digamos, del conocimiento de los discursos, de la escritura y de la lectura, sino también que depende de cada disciplina el ir formando alfabetizaciones académicas que incumban a todos los docentes a lo largo y a lo ancho de toda la universidad, o sea, como algo transversal, ¿sí? Y que no puede estar nunca en una especie como de nicho, como en una especie como de asignatura, sino que más bien tiene que estar como presente, y me parece entonces que es muy atinado esto de provocar o de generar estos encuentros y estas conversaciones entre nosotros los docentes. Bueno, entonces, yo la verdad es que la semana pasada partimos de una metáfora que fue la metáfora del barco, ¿no? De la metáfora del barco, un poco a cuento de algo que empezó contando también Dietrich en relación a la cuestión de la literatura, y trabajó, cuento una cuestión que tenía que ver con los naufragios, y en realidad yo lo uní con la metáfora del barco en el sentido de cuando hablamos de los discursos, ¿no? De cómo eh, subirse o llegar o internarse en una universidad es como emprender un viaje. Y que es como emprender un viaje tal vez en un barco
que tiene como una cultura, ¿sí? Especial, diferente, diferenciada, ¿sí? Entonces que cuando uno sube un barco, que bueno, que yo la verdad muchos barcos no he subido, pero alguna vez que he subido un barco, o uno ve en las películas, como dice Dietrich, que uno sabe más por las películas que por haber leído o vivido las cosas, sabe que hay una cultura y que de repente hay ciertas palabras, ciertas cosas que uno por ahí desconoce, y si el capitán les dice todos a babor, o si observan por babor o observan por estribor, uno no sabe mucho a dónde tiene que mirar, si para adelante, si para atrás, si para la izquierda o la derecha. Y si le dice hay viento en popa, será que el viento viene de atrás para adelante o de adelante para atrás. Bueno, hay ese tipo de palabras y de discursos y de costumbres y todo que hacen que tal vez sea esta cuestión. Entonces tomamos esa metáfora. Pero también tomamos la metáfora, que no la voy a retomar, sobre cómo también podemos considerar el barco como un barco que lleva hacia una eventualidad, y la eventualidad era un naufragio. Entonces hoy vuelvo a traer esta metáfora con esta viñeta en la cual hay dos posturas, ¿no? O sea, la del náufrago que está, vaya a saber hace cuánto tiempo en una isla y esperando que alguien venga a rescatarlo, y que cuando ve a lo lejos un barquito que se acerca, dice barco, como su idea de salvación. Y la idea que tiene este otro señor, que se ve que ha naufragado y que viene con su botecito, y que cuando ve que hay una palmera y una islita, dice tierra. Entonces, todo depende entonces de la perspectiva. Entonces, a mí me parecía que hoy íbamos a retomar esta cuestión que tiene que ver con desde dónde nosotros accedemos al conocimiento, ¿sí? Y desde dónde nosotros también impartimos el conocimiento en este ámbito diferenciado que es la universidad, ¿sí? O sea, el conocimiento se va impartiendo desde todos los niveles de la educación, ¿sí? Pero tal vez donde más se hace hincapié, incluso desde qué parámetros, desde qué idea del conocimiento, desde qué saber del conocimiento se hace, es tal vez en la universidad. Y entonces en la universidad hablamos del conocimiento desde una perspectiva epistemológica, o sea, queremos plantearnos, ¿sí?, epistemológicamente desde dónde accedemos al conocimiento. Entonces, esta cuestión de la epistemología hace que nos paremos, y que a mí me interesa en este momento que tengo para compartir con ustedes, plantearles la cuestión de los cambios tan notorios de los paradigmas desde los cuales nosotros podemos partir para pensar el conocimiento. Entonces, así como el náufrago del bote veía a uno de una manera y el náufrago de la isla veía otro, la realidad a veces vista por alguien que está de un lado o alguien que está del otro puede tener una significación distinta, ¿sí? Para alguien esto es un 6, ¿sí? Y para alguien este es un 9, esto es un 9, porque es el punto de vista. Entonces, ese punto de vista, ¿sí?, a veces es como fácil de comprender, pero a veces no es tan fácil de comprender. Esta gráfica, esta imagen de Escher, ¿sí?, genio del dibujo, ¿sí?, nos muestra una perspectiva, ¿sí?, que cuando la vemos de apartes, nos parece que es lógica, pero cuando la vemos en su conjunto, nos cuesta mucho entender la realidad en la cual se mueve esto. Entonces, con esto, yo lo que quiero es que veamos cómo en una imagen fija que la vemos de un lado o la vemos del otro, tal vez podemos como entender este proceso, ¿sí?, de
de ver algo desde un lugar, ¿sí? El dibujo de Escher ya nos muestra la complejidad que puede tener esto. Cuando vemos esta imagen en movimiento, ¿sí? Si tratamos de establecer dónde empieza, dónde acaba, ¿no? Se nos hace como algo como muy complejo de entender, pero a su vez representa algo que tiene que ver con el dinamismo, algo que tiene que ver con el movimiento, algo que tiene que ver con la vida, ¿sí? Entonces, la vida es movimiento, ¿sí? Y dentro de los paradigmas que a nosotros nos parece que son los apropiados para encarar ahora el conocimiento, queremos nombrar el paradigma de la complejidad, de la mano, digamos, o de la autoría de Edgar Morin y de Rolando García, el paradigma de la transdisciplinariedad, de la mano de la autoría de Basarab Nicolescu, y de las epistemologías del sur, de la mano de Boaventura de Sousa Santos, ¿sí? La verdad que mañana Edgar Morin cumple 100 años, y la verdad es que nosotros venimos estudiando y realmente nos ha servido muchísimo para nuestra investigación, para nuestra práctica docente también, reconocer y pararnos, ¿sí? Desde el pensamiento de Edgar Morin, ¿sí? Además de haber realmente tenido la suerte de conocerlo y poder escucharlo personalmente. Del paradigma de la complejidad o del pensamiento complejo voy a nombrar simplemente 4 incluso de los 7 principios principales, porque me parece que son los más notorios, digamos, que son el principio hologramático, el principio de la recursividad organizacional, el principio dialógico y el principio sistémico, ¿sí? La imagen que estamos viendo es una imagen de fractales, ¿sí? Una imagen construida, es una de las más típicas de las construidas por Mandelbrot, que es un matemático que se dedicó a encontrar y a trabajar sobre las manifestaciones visuales que tienen como formas, y las llamó fractales, este principio de lo hologramático, ¿sí? En lo cual se va reproduciendo en cada espacio pequeño y se va como agrandando, y lo que está en una parte se reproduce como en el todo. Ese sería el principio hologramático. Tal vez uno de los principios más importantes desde el punto de vista como sociológico es el de la recursividad organizacional, ¿sí? El que hace que lo que sucede, digamos, en los espacios pequeños o en los espacios microsociales, luego se influye en los espacios macrosociales, y estos van como influyendo y teniendo una influencia mutua, ¿sí? Y a eso se lo llama recursividad organizacional. El principio dialógico es el que contempla la cuestión de lo contradictorio y lo complementario, ¿sí? Entonces, muchas veces, por ejemplo, lo vemos mucho cuando encaramos el tema de la tecnología que tanto el avance tecnológico provocó en principio la bomba atómica, ¿sí? Pero a su vez también generó grandes avances, o se generan grandes avances en beneficio de la humanidad. Pero entonces, prácticamente todos los espacios que tienen que ver con la humanidad tienen este principio dialógico contradictorio, y eso Morán continuamente lo está como señalando y rescatando. Bueno, esta es otra imagen en la cual en la naturaleza se percibe este principio, ¿sí? Hologramático, en el cual se van reproduciendo en la raíz, en los tallos, en las hojas, se van reproduciendo estas formas, ¿sí? De ir como abriéndose las distintas imágenes. Bueno, entonces,
Esto yo quería como traerlo a cuenta porque me parece que es como un punto de partida, así que nosotros tenemos siempre eh, que, que planteamos estos temas, y lo cierro un poco con este fragmento, ¿sí? Que para poder verlo, dice, es de Morán y dice que la necesidad del pensamiento complejo no sabrá ser justificada en algunas líneas, y menos en estos poquísimos minutos que vamos a estar compartiendo. Porque tal necesidad no puede más que imponerse progresivamente a lo largo de un camino en el cual aparecerán ante todo los límites, las insuficiencias y las carencias del pensamiento simplificante, las condiciones en las cuales no podemos eludir el desafío de lo complejo. ¿Sí? Esto es unas líneas del libro de Introducción al Pensamiento Complejo de Moral. Por otro lado, entonces, les decimos que a partir de se me fue bien, a partir de esta idea, digamos, epistemológica, nos vamos a encontrar entonces con cómo se van formando las distintas teorías que ya van a estar eh, ceñidas, digamos, a las distintas disciplinas, que aunque nosotros estemos planteando un concepto, una mirada y un enfoque transdisciplinar, cada disciplina va formando sus teorías a partir de, obviamente, ir buscando fortalecer, conformar los distintos conceptos que van a generar poder trabajar sobre distintas categorías que van a dar la posibilidad de trabajar sobre indicadores, ya, bueno, son todos estos elementos que van haciendo de cada disciplina, ¿sí? Un corpus, ¿sí? De conocimiento, que es el que va a fortalecer finalmente las aplicaciones, las prácticas en cada una de las disciplinas. Entonces, cuando los alumnos nos preguntan, y bueno, pero profesor, profe, ¿de qué me sirve tanto estudiar la teoría si al final lo que hay que hacer es resolver las cosas, sí, uno tiene que, bueno, pero la verdad es que solamente, o sea, y ese es el trabajo, me parece, que todos los profes, ¿no es cierto?, los docentes estamos haciendo, después vamos a ver si podemos charlar un poco de esto, es justamente esto, ¿no? Es acercar, ¿sí? Es tratar de acercar, y eso solamente lo podemos ampliando los discursos, ¿no? Haciendo más accesibles los discursos, ampliando las nociones, ¿sí? Y generando también un proceso de apropiación de esas categorías, haciendo una apropiación, entonces, a partir de esas categorías de los conceptos, para poder llegar a construir y a compartir las teorías, ¿sí? Así que bueno, yo como última cuestión quería hacer también un hincapié a esto, a este concepto de la transdisciplinariedad, que es algo que nosotros estamos tratando de incluso de aplicar, de realmente tenerlo como un faro que nos guía en tanto en el trabajo docente como en el trabajo de investigación, ¿sí? Y entonces, bueno, a partir de esto, les nombraba un poco a Nicolescu, que es uno de los autores, pero que ya hay otros autores como Magnif también, que trabaja mucho sobre el tema de transdisciplinaridad, y nombrar simplemente que hay tres leyes fundamentales de la transdisciplinaridad que nada, solamente las voy a nombrar, las dos primeras, las que tienen que ver con, la primera tiene que ver con los niveles de realidad, la segunda tiene que ver con las dimensiones, digamos, de esa realidad y cómo se alcanzan, y cómo se escapa la transdisciplinariedad del concepto del tercero excluido, de la lógica, digamos, del tercero excluido. Entonces, la segunda ley de la transdisciplinariedad es la del tercero incluido,
¿no? Y la tercera ley de la transdisciplinaridad, que suele ser como un poco la más obtusa porque tiene esta definición, que es que solo por lo que no está es posible que esté lo que está, parece como un trabalengua, y solo por lo que está es posible que no esté lo que no está. Y en realidad el tema es mucho más fácil de entenderlo con esta imagen, ¿sí? En la cual en un cuarto, bueno, este no es un cuarto, debe ser un espacio como muy, una muralla, pero donde se produce, ¿sí? En algo que está, se produce algo, un espacio, se produce un vacío para poder entrar y salir, ¿sí? A ese espacio. O sea, lo que está es la pared, lo que no está es el hueco que permite el paso, ¿sí? Si no estuviera la pared, no se podría construir la puerta, ¿sí? En algunos casos, vieron, se pone en marco y se va haciendo la pared, pero normalmente se hace la pared dejando ese espacio, ¿sí? Porque se incluye esto de lo que no está. Y lo que no está es lo que le da la utilidad, ¿sí? La utilidad de la puerta es, cuando está cerrada, estar cerrada, pero la utilidad es que se pueda entrar, ¿sí? Y otro ejemplo que dan para explicar esta tercera ley es también que la masa de arcilla trabajada va generando un hueco, ¿sí? Y que la masa de arcilla se hace útil cuando se hace el hueco, ¿sí? Y entonces en el hueco se produce la pieza donde adentro, en ese hueco, se produce la utilidad, ¿sí? Entonces, a mí me parece que la tercera ley de la transdisciplinaridad nos llama mucho realmente a esta idea, ¿sí? De lo que está y de lo que no está, de cómo tenemos que trabajar en ambos espacios, ¿sí? Así que bueno, le voy a dar la palabra, voy a como dejar de compartir, ¿sí? Y le voy a dar la palabra, está Dietrich así, está Dietrich, pero no pasó demasiado en tiempo, Dietrich, ¿sí? Este, para que puedas avanzar. Dietrich, estás muteada. Sí, Die, podés desmutearte porque estás como hospedadora. A ver, ahora. Ay, qué suerte. No hay nada ¿Sí? peor para un profesor de lengua y literatura quedarse sin la palabra. Sí, no, por favor. Se te escucha bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias que me ayudaste con este inconveniente porque recién se me congeló toda De la repente, exposición y tuve que salir y volver a entrar y después no me conectaba ni la imagen ni el micrófono. Entonces, bueno, esto debe haber sido una secuela de mi reincorporación. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Luz Canela Sushi que me ha convocado y para estar acá en una segunda oportunidad con ustedes, y por supuesto a Teresa Sushi, porque bueno, si hablamos de apertura, si hablamos de cosas que están o no están, digamos, lo que está, en mi caso particular, es la apertura de mi mirada hacia el conocimiento, que gracias a ella se ha hecho cada vez más amplia, ¿no? Entonces, además agradecer a autoridades que nos acompañan, como María Emilia, y a nuestros colegas investigadores que están acompañándonos, haciéndonos el aguante, como dicen, el pueblo, ¿no? Como dicen los chicos de manera, en un discurso más coloquial. Pero bueno, estos encuentros lo que tiene de maravilloso, lo que tiene de particular es que nos permiten también
encontrarnos con gente que ha sido realmente, digamos, que ha dejado huella en nuestra carrera, como estuvo por ahí, ahora no la encuentro, a Beatriz Hall. Qué bueno que la memoria en el ser humano, ya que vamos a hablar de todos los ejes de la literatura y de las prácticas del lenguaje, nos permiten no olvidarnos de los docentes que han sido muy importantes en la carrera de uno, ¿no? Así que bueno, hecho los saludos parroquiales, en esta oportunidad, después de Carlos Meloni, después de Teresa, bueno, siempre lo mío es un poco más humilde, ¿no? Entonces, yo en el encuentro anterior hablé de literatura, de cómo preparar a los alumnos del secundario en una época de prepandemia para entrar a la universidad, por eso hablaba de el desinterés de los chicos en la literatura, y que muchas veces preferían ver películas antes que leer los libros. Entonces yo les pedía que leyeran Relato de un náufrago y los chicos iban, alquilaban al videoclub, imagínense desde cuándo les estoy hablando, alquilaban su cassette de VHS para ver El náufrago de Tom Hanks. Entonces, claro, estaban entrando a otra historia de un náufrago, pero diferente al que yo les estaba pidiendo. Y después, bueno, así eran las evaluaciones, ¿no? Entonces, acá es lo que decía Teresa, cómo el cine nos hace conocer cosas, a veces acertadas, ¿no? Y cómo la literatura muchas veces está mediada por el cine, ¿no? Y bueno, a propósito de todo eso, que se habló extensamente, ¿no? Y hablamos de la pelota Wilson y demás, un poco también era pensar en tema de los autores clásicos, de los autores, eh, digamos, contemporáneos, que son consagrados quizás más por el mercado, quizás por el mercado y por la crítica literaria, pero más que nada era esto de pensar un poco en las estrategias de cómo dar literatura durante la pandemia. Bueno, y acá estamos, ¿no? Pensando un poco en la literatura, que es donde se asienta gran parte de la cultura, sobre todo la griega, ¿no? Estoy pensando en eso. No se olviden que las hijas de Apolo, las musas, eran musas, por ejemplo, de la poesía y de la elocuencia, de la comedia, de la poesía épica, de la tragedia, o también de la poesía amorosa. Quiere decir que los dioses y el arte, y sobre todo la literatura, estaban altamente vinculados, ¿no? Porque además, en el complejo, perdón, en la obra de Sófocles, Edipo Rey, aparece una esfinge que lanza unos acertijos en una encrucijada de un camino, y ese acertijo, que no es otra cosa que un juego de palabras, una adivinanza, habla justamente de la importancia que tiene la palabra, ¿no? Y a propósito de Edipo Rey, tomando la teoría freudiana, que habla del complejo de Edipo, justamente sacado desde esta obra, y cómo la literatura en cierto modo funciona como un objeto A, que es un objeto inalcanzable. Podríamos hacer largo y tendido alguna extensión más o asociación más de la literatura, por supuesto, pero lo mío es un humilde aporte con respecto a qué pasa con la literatura y, digamos, la importancia que tiene con respecto a los ejes que veníamos hablando en el encuentro anterior, el de la lectura, la escritura, la escucha y la oralidad, ¿no? Entonces, pensemos que los pueblos más antiguos tomaban a las historias y al registro oral como una pareja perfecta que servía para visibilizar a los héroes y para perpetuar sus hazañas, ¿no?
y que de boca en boca circulan, así como en la actualidad, desde épocas remotas, circulan los rumores, pero también circulan los relatos, los cuentos, como las leyendas. Hoy por hoy hay como un boom de las leyendas urbanas, donde hay programas en los canales de televisión, los canales de cable, serios, pienso en el History, pienso en el Discovery, o Discovery, como dice mi profesora de inglés, y obviamente que las leyendas son parte de este paisaje urbano, que uno piensa a la ciudad también como un texto. ¿Y quién no escuchó alguna vez la historia del hombre lobo o de la Llorona, no? Lo que quiero decir, que lo que nos pasa hoy viene pasando, son procesos que en cierto modo la literatura retoma, recoge, y que nosotros los docentes tenemos que tenerlos en cuenta para poder pensar en las estrategias y poder aplicarlas e idearlas, ¿no? Como ser en cierto modo creativos e ir adaptándonos a esta nueva era de pantallas, ¿no? El investigador de la UBA, Hugo Kuklinski, dice que los docentes universitarios, pensando en la universidad que Teresa habló tanto, y muy bien, los docentes universitarios deben transformarse en diseñadores de experiencias de aprendizaje, ¿no? Dice en el sentido de que, dice que la universidad debe expandir, en cierto modo, de expandirse más allá de esta enseñanza remota de emergencia, ¿no? Muchos hablamos de clases virtuales, pero hay otros que tienen sus teorías relacionadas con esto de dar clases en una situación de emergencia, como es esto. Pero en eso no nos vamos a meter. Lo cierto es que si hay que pensar en la pospandemia, quizás hay muchas cosas que se podrían hacer, pero hoy por hoy seguimos frente a las pantallas y tenemos que hacer un poco de creadores e ir innovando, porque bueno, nos vemos los cuadraditos, nos vemos las caritas y tenemos que seguir hablando de la lengua y de la literatura. Y como dice García Canclini en uno de los textos hablando de este mundo de pantallas, eh, habla del algoritmo de lo íntimo, ¿no? Dice que pasamos nosotros por todo un mundo, desde Facebook, Twitter, y sobre todas las cosas cuando vamos a Mercado Libre o miramos un libro, miramos o algún elemento que necesitamos en casa y que después otro día abrimos la pantalla y vamos a leer nuestro correo y nos aparecen publicidades relacionadas con lo que hemos buscado el día anterior. Es en cierto modo, son pantallas que pareciera que nosotros estamos mirando hacia una dirección cuando pareciera que estamos dejando huellas y también nos están mirando desde otro lado, ¿no? Entonces, quizás haya mucho para hacer, haya mucho para pensar en la pospandemia, y las estrategias podrían ser múltiples, obviamente, pero creo que estoy de acuerdo en el modelo híbrido que propone el profesor Kuklinski, retomándolo, y que habla justamente de tratar de hacer en cierto modo un mix de presencialidad, porque esta cuestión de las pantallas, que pareciera que cambió el mundo y que ahora los chicos ya no van a tener que ir a buscar películas porque tienen que leer, sino que tienen que estar justamente frente a la pantalla porque tienen textos para leer y para comprender en las pantallas. Entonces, sería bueno que tengamos en cuenta esto, ¿no? Que la literatura no va a perder, por supuesto, sus cualidades, pero por sobre todas las cosas, como docentes, no vamos a dejar de insistir en que la lectura, la escritura, la escucha y la oralidad son historias, son ejes en realidad que debemos seguir ejercitando para no perder
lo que nos hace humanos, la comunicación y el lenguaje, ¿sí? Ahí estábamos pensando con Teresa, yo quería retomar el concepto de esto, ¿no? De post-pandemia como futuro, que lo había tomado Teresa también en el encuentro anterior, y hoy hablábamos a propósito del futuro y del futuro imperfecto, ¿no? Teresa, así que, bueno, estamos pensando en por qué se llamará futuro imperfecto. Teresa me lo preguntaba, ¿no? Y bueno, tiene que ver, bueno, con una denominación que no nos corresponde a ninguno de los docentes de lengua y de literatura, sino más que nada es una denominación que se hace a partir de la conformación, o sea, hay una oposición entre los tiempos perfectos y tiempos imperfectos, dados en que los tiempos imperfectos están construidos por un solo vocablo, un solo término, que sería el verbo conjugado, ¿no? Futuro imperfecto, por ejemplo, leeré. Mientras que el futuro perfecto está construido por dos términos, que es el verbo haber, que es un verbo auxiliar conjugado, más un participio pasado, que es un verboide. Habré leído. Entonces, nosotros nos pusimos a pensar, porque queremos hacer que esto sea realmente un conversatorio, y nos gustaría hacer algún tipo de actividad pensando justamente en esto, más allá que sea alfabetización académica o literatura o lengua específicamente. ¿Qué pasa en la pospandemia? ¿Qué pasa en el futuro específicamente, ¿no? Entonces, bueno, con Teresa habíamos pensado algo. Teresa, Sí, a ver. no sé si se animan, yo les voy a dar acá, voy a poner un link, lo pongo en el chat, ¿sí? Y es un link a un espacio que es es un Padlet, ¿sí? No sé si han visto alguna vez esto, ¿sí? Que es como un muro, ¿sí? ¿Está? Donde yo subí algo para probar nomás, ¿sí? Pero porque le decíamos con Beatriz, vamos a pedirles, no sé si alguien estuvo de los que están ahora el otro día, pero el otro día hicimos una nube de palabras, ¿no? Contra los estudiantes, con los docentes, así. Y lo que queríamos era, y por eso salió esto del futuro imperfecto, porque el otro día hablamos de los distintos tipos, lo que es el futuro, ¿no? Y entonces hablamos del futurable, del futurible, ¿no? Del futuro deseable, bueno. Entonces, pero todos tenemos como idea, o tenemos como idea, obviamente, de un futuro. Entonces, yo decía, y si les preguntamos, bueno, nada, ¿qué podrían decir en futuro, en tiempo futuro? ¿No? Entonces dije, ¿cómo era que se decía en tiempo futuro? Y ahí me saltó el asunto de futuro imperfecto. Entonces, era muy temprano a la mañana, eran como las 5 de la mañana, porque se me ocurrió esto a las 5 de la mañana. No daba para preguntarle a Beatriz, así que me esperé hasta las 10 de la mañana para preguntarle, Beatriz, ¿por qué se llama futuro imperfecto el verbo en futuro? Haré, estudiaré, viajaré, ¿sí? Es futuro, está perfecto, es así el futuro, ¿sí? Bueno, nada, entonces, por el link ustedes llegan al Padlet, al espacio este. Si alguna vez lo usaron, ¿sí? Saben que simplemente haciendo doble clic, así, con el mouse o no sé, con pad, o si no, también en el espacito este que aparece una cosita con un signo más, se me desapareció ahora. Hacen clic ahí y ahí pueden escribir o subir algo, ¿no? Y entonces, con Beatriz decíamos que los invitamos a que escriban o peguen, si quieren, algo que encuentran, ¿sí? O que escriban algo cortito que diga
me imagino que, ¿sí? Y algo que ustedes quieran plantear como en tiempo futuro, Beatriz, os decís que sea en tiempo futuro. Exacto, pensando también en este tiempo próximo, en un tiempo después, ¿no? En un tiempo post pandemia, que esperemos que llegue pronto. Bueno, y total que como somos, somos pocos, no sé si Jessy les permite desmutearse, que se desmuteen y que podamos conversar, ¿sí? También sería bueno. Pero sería Sí, a sí, partir de Tere, ya está ¿sí? configurado el Zoom para que puedan desmutearse cada Bueno, uno y cada una cuando deseen y quieran intervenir. bueno, muy bien. Entonces, bueno, los invitamos. ¿Se entendió la actividad o la invitación a la actividad? ¿Se animan? Dale, Dietris, vos subí algo. Me imagino, lo digo verbalmente para que sea, digamos, oralmente, para que sea más, quizás un ejemplo más claro. Me imagino me imagino que yo terminaré el estado del arte de la investigación que estoy haciendo. Le estoy mintiendo a Tere, porque en realidad estoy terminando otras cosas, pero bueno, es lo que Sí, le se digo. puede mentir en esto, sí, Porque es un deseo en el fondo, ¿no? Me eso imagino es un que deseo. yo Sí. haré, él hará, mi familia hará, mis hijos harán, a ver Como cómo todos van usamos a servir como anónimos porque no tienen como obligación de ponerse, ¿sí? Este, si quieren, si pueden, firmen, ¿sí? O pongan, como yo puse en el título, si quieren pongan su nombre. Así vamos sabiendo. ahí se van agregando. Bien, sí. Ahí justo debajo ahí está, te aparece el círculo más, donde te da la posibilidad les da la posibilidad a todos de escribir, o también les da la posibilidad de, También pueden subir un pueden audio, ser un ¿eh? audio, También sí, pueden subir un audio. Dijimos no plantearles el audio porque por ahí, si éramos muchos, después no lo podemos escuchar, pero la verdad que se puede subir un audio. Haré un posgrado, bien. Bien. Y bueno, como les contaba Luz, me estoy jubilando. Ayer fue la última clase de dos de las tres materias, fueron las dos últimas clases. El lunes fue la última clase de una de las tres. Y así que este Padlet es así como, ¿y entonces qué harás? No, Jessy, no es una mochila. Bueno, bien, tenemos algún estudiante, ¿sí? hay unos cuantos estudiantes que ¿Sí? pusieron en el chat su condición, digamos, cuando se les preguntó si eran docentes o estudiantes, así que algunos
lo han puesto en el chat, lo mismo que algunos docentes. Bien, entonces, me seguiré formando como educadora, que la ternura es el abrigo frente a los rigores de la intemperie, dice Fernando Ulloa. Linda frase. Terminaré la tesis de maestría y me sacaré esa gran mochila, dice Jessie. Ayudaré. Qué bueno, qué bueno. Así además es ayudará a quien sea, sin mirar a quién. Aprenderé mucho en la facultad, seguramente. Seguramente. Seguiré estudiando, cursando la carrera de psicopedagogía, bien. Dando clases presenciales con muchas ganas, ojalá. Seguiré asistiendo a los conversatorios, bien. Y comenzaré un proyecto y seguiré. Bueno, no sé si somos muchos más que esto, no sé, ¿no? Hoy somos Y en este poquitos. somos 15. Sí, somos re poquitos hoy, ¿no? Bueno, Exacto. quieren, yo diría que podríamos tratar de abrir Abrir los micrófonos para... eso hicimos el otro día también, porque un poco la idea es esta, ¿no? Un poco escucharlos, a ver quién quiera aportar, ¿sí? Algo, ¿sí? Alguna idea, alguna pregunta. ¿Se imaginan que cuando nos plantearon esto del conversatorio y era bastante como limitado el tiempo, uno dice, bueno, no sabiendo tampoco muy bien cuáles son los intereses, ¿no? De quienes se acercan, entonces un poco la idea es esta. Así que les pediría, les agradecería si quisieran hacer alguna pregunta. Beatriz, te invitamos, ¿sí? A hacer algún aporte. Sí, con muchísimo gusto. Agradezco mucho el espacio, me da mucho gusto verlas, ver a Dietrich, que la recuerdo siempre con mucho cariño. Así que es un gusto volver a verla y a ustedes, por supuesto, también. A los que no me conocen, soy docente de la clase, de la casa. Y bueno, mi especialidad está en letras y en los últimos años mi investigación ha ido justamente por la alfabetización académica y el discurso académico. Algo de eso ha sido parte de mi tesis de doctorado. Me interesa muchísimo conocer la opinión que ustedes tienen con respecto al vínculo. Como lamentablemente la semana pasada no pude participar, me interesa mucho saber qué opinan ustedes del vínculo entre la alfabetización académica, definido en términos de Carlino, y la literatura, que ustedes también mencionaron. Tal vez si lo dijeron la clase pasada, o el encuentro, o el conversatorio pasado, les pido disculpas, pero esa es la inquietud que tengo. ¿Cómo vincular, digamos, la lectura, la escritura académica y la enseñanza de la literatura? Si esto es posible, bueno, les agradecería que me dijeran algo al respecto. Sí, justamente en realidad Dietrich abordó justamente esta cuestión porque así que nada, Dietrich, si querés contestar vos. Sí, más que nada me parece que creo que está en los ejes, y esta cuestión que planteaba este conversatorio con respecto a esto de la educación entre niveles, interniveles, ¿no? Plantea un poco esto, cómo formamos a los chicos en secundaria, sobre todo desde la literatura y desde otros espacios más, por supuesto, como la lengua, por ejemplo. Ellos tienen prácticas del lenguaje en los primeros años y literatura en los últimos años, lo que se llama ciclo superior. Y es indispensable para la alfabetización académica
tener una buena formación y entender bien de qué se tratan estos 4 ejes que se menciona. Porque leer no es solamente pasar los ojitos sobre el texto, es comprenderlos, interpretarlo, y también las interpretaciones y las comprensiones de los textos son diversas en muchos casos, ¿no? Mucho más en la literatura que es ficción, que da pie, por supuesto, a diversas lecturas. Y bueno, recordando las teorías literarias que hemos recorrido, en mi caso como alumna y Beatriz como docente, cómo desde las distintas teorías literarias se pueden hacer lecturas diferentes de la literatura. Pero la alfabetización académica implica no solamente leer, sino también saber escribir, porque y no es saber escribir solamente desde el punto de vista de la cohesión y la coherencia textual, sino desde tener saberes específicos, porque los textos académicos no son lo mismo que un cuento o que una fábula. Entonces, no es lo mismo escribir un parcial que escribir un ensayo, que escribir una reseña, que escribir una ponencia, que escribir un artículo académico, que tuve la suerte de volver a trabajar este año otra vez con Teresa sobre el artículo académico, ¿no? Que tiene su estructura en particular, que tiene... Entonces, bueno, ahí ya le doy el pie a Teresa, ¿no? En el sentido de que hay una estructura que uno debe tener en claro en cada uno de los textos académicos, y que sea de literatura o de lo que sea, hay que respetar. Entonces ahí se cruza, ¿no? Puede ser un artículo académico sobre una obra literaria, o sobre un concepto en particular, o sobre una teoría en particular, y puede ser literaria como no, por eso hay muchos artículos científicos, ¿no? Pero lo importante es que cómo entronca todo lo que tiene que ver con la escritura y la lectura y la literatura en lo académico, es lo que nosotros apuntamos. Y bueno, para eso creo que la universidad o la Facultad de Ciencias Sociales ha ideado el taller de lectura y escritura, sobre todo como una especie de nivelación con respecto a ciertos saberes que deberían tener todos, ¿no? Porque bueno, la universidad pública da la posibilidad para que todos puedan acceder a la formación universitaria, pero no siempre todos tienen el mismo acceso al conocimiento, ¿no? Entonces, a mí me parece que uno está enlazado con lo otro, ¿no? No se puede hacer alfabetización académica si no se ha pasado previamente por muchos saberes, entre ellos la literatura, pero sobre todo por el concepto de la práctica del lenguaje, de la lectura y de la escritura, ¿no? Eso es lo que se me ocurre en este momento. Bien. Mariano, ¿vos tenés la mano levantada? ¿Querés hacer alguna pregunta? Sí, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Yo soy docente de Ciencias Sociales en un instituto que se llama Instituto Vera Peñalosa, y yo soy del Valle de Uco, de Tunuyán, en realidad más certero, de la provincia de Mendoza. Todo lo que es el Valle de Uco es muy conservador, muy tradicional, ¿no? Y bueno, yo al leer también, es más, yo en realidad originalmente soy de Lomas de Zamora y fui alumno hasta de Carlos Melón, en realidad, en el Instituto Lomas de Zamora, pero bueno, a partir del 2009 decidí cambiar mi vida y venir a este paraíso, en realidad, al pie de la cordillera. Qué bueno. Mi pregunta es porque acá, les cuento, en toda la parte académica, hay, entre todos los docentes, hay muchísimos conflictos, hasta muchas veces hasta determinadas agresiones, por el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Y cuando yo leía acá alfabetización académica y leer y escribir en prácticas del lenguaje, quizás estaría bueno saber su opinión dentro de lo que es la escritura, más que nada académica. ¿Qué opinión tienen ustedes y qué nos pueden contar de eso? Porque bueno, acá, como les decía antes,
hay hasta situaciones hasta violentas cuando se usa o cuando no se usa determinado. Claro, claro. Sí. Bueno, no sé, Tere, si vos querés decir No. algo. Bueno, porque justamente yo estoy haciendo una investigación que me dirige Teresa sobre el lenguaje inclusivo. Y mi postura es la siguiente, ¿no? En primer lugar, el lenguaje inclusivo, desde el punto de vista del origen y del conocimiento de cómo es que surge el lenguaje inclusivo, no todos lo conocen. En segundo lugar, no hay reglas todavía establecidas porque están todavía con el arroba o poner la X o poner la E. Quizás lo más práctico es utilizar la letra E porque se puede pronunciar, ¿no? Se puede leer de alguna manera. Pero también hay que aclarar que en el lenguaje inclusivo se lo suele utilizar muchas veces erróneamente, porque solamente debe utilizarse en sujetos pasibles o que puedan tener una posibilidad de hacer una elección sexual. No podemos hablar de le mese en vez de la mesa, porque es un objeto, pero no hay acá una cuestión, digamos, que pueda haber una elección sexual, ¿no? Más allá del concepto del sexo que difiere del de género, ¿no? Eso no hace falta que lo aclaremos demasiado. Con respecto a las posturas, está, por supuesto, la Real Academia Española, que, digamos, tiene una actitud ahora un poco más, o un poco menos enérgica, en el sentido de decir, bueno, esperemos que esto es un proceso, porque realmente lo es, no sabemos qué es lo que finalmente quedará. Y después tenemos a la gente que, en cierto modo, brega para que se use el lenguaje inclusivo, porque posibilita en cierto modo este sexismo en el lenguaje, este machismo que hay en el español, por decirlo de una manera un poco más pedestre, pero que intenta ser más clara, y que vuelve a establecer lo que se va dando en política y en otros ámbitos, que es una grieta entre quienes quieren hablar el lenguaje inclusivo, quieren que otros lo hablen, porque es un acto de justicia desde lo lingüístico, porque las soluciones, hay problemas sociales que no se solucionan con el lenguaje inclusivo, ¿no? Pero bueno, la Real Academia plantea que no, que todavía, digamos, no es oficial el uso del lenguaje inclusivo. Sí hay muchísimas universidades que están utilizando el lenguaje inclusivo para circulares, para comunicados internos, y hay docentes como alumnos que lo utilizan, ya sea dando clases, o que permiten que sus alumnos, por ejemplo, escriban y se manifiesten en lenguaje inclusivo, y no hay ningún tipo de inconveniente porque es la manera que deciden utilizar el lenguaje. En mi caso particular, que no me lo has preguntado, pero yo lo contesto igual, yo entiendo cuál es el concepto del lenguaje inclusivo, pero también lo pienso a nivel de docente que forma a chicos más chicos. Entonces, ahí me pongo del lado de la Real Academia y digo, yo le tengo que enseñar las reglas que ahora están establecidas, que la Real Academia establece como la norma, ¿no? Que establece como las reglas gramaticales, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, después cuando ese niño o ese joven tengan la posibilidad de saber de qué se trata el lenguaje inclusivo, que hable como quiera. Me parece que no, yo no estoy de acuerdo con muchos que pregonan que es una moda. Yo creo que en realidad es un proceso que se está dando. Yo entiendo lo que dice la Real Academia, por eso yo elijo no hablar con lenguaje inclusivo, aunque entiendo cuáles son las razones, y son razones valederas para utilizarlo, pero también hay que pensar todo el tiempo en lenguaje inclusivo para poder hablar y escribir como corresponde, ¿no? El lenguaje inclusivo. No sé si te pude responder lo que preguntabas. Yo creo que es libre esto. Por el momento
no está establecido ni a favor ni en contra, porque la Real Academia deja la apertura. Incluso Santiago Kalinowski dice que la Academia Argentina de Letras, la postura es, por supuesto, de apertura. Lo que pasa es que, bueno, él siempre habla desde él, ¿no? Desde su posición de Santiago Kalinowski, y no habla en nombre de toda la Academia Argentina de Letras, ¿no? Entonces, me parece prudente lo que él hace, porque él habla desde su punto de vista, donde muchos lingüistas y muchos especialistas en el tema tienen su postura tomada, donde están a favor en muchos casos del lenguaje inclusivo, porque es absolutamente válido todos los criterios, pero que tampoco que se esté utilizando, que ciertas organizaciones desde el punto de vista estatal estén permitiendo, por ejemplo, el Banco Central, que tiene algunos comunicados escritos en lenguaje inclusivo, tampoco establece una obligación. Hay que hablar en lenguaje inclusivo. Me parece que también es un acto de libertad de elegir, ¿no? Aunque uno entienda las razones por las cuales se está hablando. También ha pasado que, por ejemplo, Maximiliano Guerra en una oportunidad fue a creo que fue a una dependencia de ANSES, y había un cartel que decía, volvemos pronto. Entonces él decía, bueno, yo no sé si están entendiendo el uso correcto del lenguaje inclusivo. Para usarlo así es preferible no usarlo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si puedo responderte. Sí, sí, perfecto, muy claro, la verdad que muy claro. Gracias. Sí, Beatriz. Me parece que si hay algún tipo de conflicto con esto, en principio me gustaría separar la diferencia entre lo que es el lenguaje sexista y el inclusivo, ¿no? Sí. Creo que ya el lenguaje no sexista, que es la utilización de la barra femenino y masculino, me parece que es casi un imperativo. El lenguaje inclusivo, que es esto que decía Dietrich del uso de la E, la arroba y demás, es muy notable cómo hay un gran incremento en el uso y cómo hay personas, yo publiqué un artículo el año pasado donde demostraba, analizamos varias, ¿cómo se llama? Comunicados y, ahora no me sale, las universidades se han expedido diciendo que se da la posibilidad, en ningún caso es obligatorio, siempre es la libertad de permitir el uso, que es distinto a hacerlo obligatorio. La Real Academia es normativo, tiene que decir sí, no, por el momento dice no, pero el uso es el que autoriza o no, deja, como dice Dietrich, la libertad en cada uno. Y las instituciones abren la posibilidad. A raíz del artículo que yo publiqué con una colega el año pasado, seguimos investigando el tema este año, participamos y está online, hubo un panel en un congreso sobre el lenguaje inclusivo, en un congreso que hizo la Asociación de Lingüística Argentina, el mes pasado creo que está en línea, y es muy notable porque nosotros nos desdecimos en un artículo que se va a publicar probablemente al principio del año que viene, lo que decimos en ese artículo publicado el año pasado. Lo que nosotros decíamos es que era imposible sostenerlo, porque el corpus que analizamos así lo decía. Sin embargo, este año nos desdecimos a nosotros mismos, cosa que me encanta, no ser coherente, en estas cosas, ¿no? Y nos damos cuenta que hay personas que lo usan para nuestra sorpresa y entre comillas correctamente, es decir, que no dicen lemese. Claro. Es muy notable y esto es innegable. Es una opción y no puede dejar de serlo. Es muy interesante el fenómeno y creo que como fenómeno no tiene que ver con la normativa, sino es un hecho social que manifiesta justamente que el lenguaje es ideológico y es social, no es una normativa. Y la Real Academia, además, acepta los usos. En la medida en que este uso
sea aceptado por un número, un número importante dentro de la comunidad hablante, tendrá que aceptarlo también. Por el momento no lo es. Es muy interesante porque en ese panel del que participé, tuve la suerte de participar, estaba la editora de quien publicó el primer libro de literatura en lenguaje inclusivo, que es El Principito. Es muy interesante lo que se genera. Lo cierto es que se use o no se use, esto genera debate y yo celebro que esto se esté produciendo, Sí. en principio. Es una muestra Hay de mucho que la para lengua está decir, viva, pero no ¿no? los quiero... Es ¿Cómo? una muestra de que la lengua está viva, ¿no? Y que es social. Y que es social, Sí. y que es ideológica, y que es política, y que es de lucha, ¿no? Que es un espacio de lucha. Y está bueno porque justamente también a mí me parece que con los jóvenes, con los estudiantes, ¿no? Se da esta cuestión que entonces se permite entender este tema, ¿no? De los discursos mayores, ¿no? Y porque es como se está viendo así en juego, ¿no? Esta temática, y hay como una práctica también de parte de ellos que después se hace muy espontánea, y es como lindo también escucharlos a veces, ¿no? Y entonces me parece que, bueno, que hay toda una cuestión en torno a eso que es muy interesante, ¿no? Realmente es interesante. Pero sí me imagino que en algunos espacios se pone ríspido el tema. Me imagino, Seguro, Mariana. claro. Sí. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Yo les quería comentar que yo como que fui armando las cosas que fuimos trabajando la semana pasada, que hicimos una 9 palabras, y el PowerPoint que armé ahora. Yo les voy a dejar, armé como un blogcito que tiene algunas cosas, y que puse alguna bibliografía así, medio puesta así, medio informalmente, pero sobre los temas que estuvimos hablando, por si los querían tener como a mano. Así que les voy a poner acá la dirección del blog. Ahí está Jessica. Va a estar un tiempito el blog. Después a mí se me quedan ahí los blogs colgados, pero no tengo ningún problema, ¿sí? Que lo accedan y nada, para que lo tengan, sobre todo también porque el videíto del asunto de Las lo de las universidades. universidades está bueno, me parece que ilustra cosas, tiene cosas interesantes, como que cuenta que en México hubo unas suertes como de instituciones educativas superiores, de los pueblos originarios, de los aztecas, mayas, que tenían unos nombres específicos para determinados como niveles, y había uno que era de mujeres. Así que me pareció también interesante. Y reinteresante la historia como tan conflictiva de la universidad mexicana, ¿no? Tan conflictiva. Entonces, de tener la universidad, venir alguien y cerrarla años, y después venir el otro presidente y abrirla, y después venir el otro y cerrarla, y eso parece que fue como 4 o 5 veces que pasó, hasta que finalmente quedó como Universidad Autónoma de México, ¿no? Así que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una historia bien, bien de lucha, ¿no? Y de identidad llevada así, fuertemente. Entonces está bueno eso también tenerlo presente, porque
si bien en algunos momentos, ¿no? Por eso también traer a cuento el tema de la reforma universitaria, traer a cuento el tema del decreto de la gratuidad, es también poder tener presente que es un espacio a defender y a conquistar todos los días, ¿no? Y a compartir, ¿no? Pero un espacio que no es cualquier cosa. Bien, muchas gracias Tere y Dietris por las exposiciones. Gracias a todos y todas los presentes por las intervenciones, por los comentarios. Siempre los comentarios son muy enriquecedores y son espacios de reflexión y de debate que continuamente están haciendo que reflexionemos acerca de nuestras prácticas como docentes y como estudiantes. Nunca dejamos de ser estudiantes. Siempre el rol va y viene y no termina nunca. Creo que en el transcurso de nuestra vida siempre estamos variando entre el rol de ser docente y ser alumno o alumna. Bueno, comentarios de agradecimiento en el chat de parte de Jessie, colega, compañera, un placer escucharlas, muy buena la ponencia y este espacio de reflexión. Silvana, muchas gracias por estas 3 clases maravillosas. Concluimos hoy el tercer conversatorio. En el primero estuvo Carlos, en el segundo y en el tercero Tere y Dietris. Les agradecemos que hayan estado, que nos hayan acompañado. Seguramente surjan nuevos espacios de cara al segundo cuatrimestre, que seguramente será virtual. Confiemos en que sea el último y que ya el ciclo 2022 nos pueda encontrar en el aula, con protocolos, pero en el aula, aunque sea en el aula con la mitad de la gente, pero ya viéndonos los gestos y aunque sea tocando los puños, aunque sea eso. Bueno, agradecerles nuevamente. El primer conversatorio y el segundo ya está colgado en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales. Si alguno o alguna no pudo acceder, Beatriz había comentado justamente que no había podido estar, así que ya lo tenés disponible, lo podés ver. Y tal como dijo Luz al principio, téngannos paciencia con los certificados, estamos con los certificados de muchas actividades, así que seguramente demoremos un poquito, pero los van a recibir y los van a recibir de forma separada. Cada certificación va a ser por conversatorio, no directamente por los 3, porque si hubo algunos casos que no pudieron estar en uno o en otro, bueno, eso no limita que no tengan la certificación correspondiente por la asistencia. Nuevamente, gracias, nos estaremos encontrando seguramente y que tengan una buena semana y cuídense. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós.